Hola gente, bueno pues hoy os voy a leer unos relatos que he escrito yo mismo, así que bueno, espero que os gusten los relatos. Son sobre la guerra civil y la posguerra y la época franquista. Así que bueno, dejaré mi Instagram por aquí para que vayáis a seguirme. Y bueno, pues empezaré a leeros esto. La experiencia de Jaime en la guerra civil, capítulo primero. Era el primer día de Jaime Lister en el frente. La batalla estaba siendo muy cruenta y la guerra civil estaba en pleno apogeo. Era en 1938. Jaime era un joven alto, delgado, rubio y con el pelo cortado al estilo militar y ojos azules. Este tenía 21 años y había sido reclutado para la batalla del Ebro entre Tarragona y Zaragoza. Jaime estaba en el bando nacional. Este estaba nervioso, pues su inexperiencia en actos bélicos le delataba. Salieron a las 8 de la mañana. El cielo estaba despejado y hacía buena temperatura. Era agosto del año 1938. Iban por el bosque. Jaime vio como algunos de su pelotón corrían despavoridos. Disparar a los desertores, gritó el coronel Buenafuente. Era un hombre de pelo canoso, bigote, mediana estatura y corte de pelo al uno. Se habían empezado a ver bombas y habían empezado a registrar las primeras bajas en el pelotón de Jaime. Este vio horrorizado como una explosión enorme desmembraba los cuerpos de varios soldados de su pelotón. Se le ocurrió la locada fantasía de cavar un agujero en la tierra para protegerse. El pelotón de Jaime se dirigió a las trincheras y ahí se refugiaron. Jaime empezó a disparar al azar, pero se dio cuenta de que aquello era algo inútil y se fijó en el frente. Vio como un contrario se asomaba y acto seguido le disparó en la cabeza. Este cayó muerto en el suelo. Jaime se puso a disparar furioso a todo aquel del bando contrario que veía. De repente notó que le quemaba la oreja. Se tocó la oreja y vio horrorizado como sus dedos manchados de sangre delataban que le habían arrancado un trozo de un disparo. Y siguieron avanzando hacia el río Ebro. Pasaron nadando por allí hasta que llegaron a un punto de parada. Bueno, vale, esta es la primera parte. Ahora os leeré lo que pone en el cuaderno. También lo he escrito yo. Este lo he titulado, mirad, está aquí. Bueno, está un poco raro escrito, pero bueno. Este lo he titulado Continuación de la experiencia de Jaime, capítulo segundo. 1938 también. Tras llegar al punto de parada, el pelotón de Jaime se paró a descansar. Este rezó porque no le pasase nada, ni a él ni a su familia. Jaime era un mozo a la vez de padres palentinos que se habían trasladado a Vitoria para poder vivir una vida mejor, pero se había desatado una cruel guerra que estaba devastando el país. Jaime no sabía si podría volver a ver a su familia y sobre una piedra enorme allí se sentó, mientras él y su pelotón esperaban la ofensiva republicana. De repente oyeron detonaciones. Hay que moverse de aquí, bramó Buenafuente, cuyo carácter era rudo pero muy disciplinado a su vez. Jaime se dio cuenta de que la sensación de que quieran matarte puede ser verdaderamente angustiante y empuñó su fusil y empezó a disparar a bocajarro a todo aquel del bando contrario que se encontraba. Aterrorizado vio como caían abatidos como mosquitos varios soldados de infantería de su pelotón. Tuvo la idea de salir corriendo, pero se contuvo, pues una hora antes Buenafuente había advertido que dispararía a los desertores. De pronto Jaime sintió un golpe seco en su abdomen y vio cómo empezaba a sangrar profusamente. Cayó al suelo agonizante y trató de pedir ayuda, pero estaba demasiado debilitado para tal labor. Pasaron 10 minutos y dos soldados auxiliares lo recogieron en una camilla y lo trasladaron al punto de socorro más cercano. Después, Jaime ingresó en el hospital de Zaragoza, donde le extrajeron la bala y permaneció internado durante un mes. Al regresar a casa, sus padres le recibieron con los brazos abiertos. Aquella noche se encontró con su novia Elena e hicieron el amor, cuyo resultado fue su primer hijo al que llamó Juan. Pero no nos desviemos de la historia. Jaime, a causa de la herida de bala, sufrió una perforación del intestino delgado, el cual le tuvieron que arrancar un buen pedazo. Jaime cogió la baja tras aquel disparo y estuvieron a punto de volverlo a enviar al frente, pero no lo hicieron pues se acabó la guerra y el general Francisco Franco se hizo con el poder absoluto y sometió a todo el país. Jaime no era una persona especialmente franquista y estaba en contra de la tiránica dictadura del general. Era un hombre de ideales pacifistas y al cumplir su hijo Juan a los 18 años le relató las anécdotas vividas en la batalla del Ebro. Juan se quedó alucinado al escuchar cuán cruenta había sido esa batalla e hizo acopio de su ignorancia y valentía juvenil y se imaginó al mismo envuelto en tal terrible batalla. Este ya había jugado de niño a soldados y trincheras
con sus otros 5 hermanos. La esposa de Jaime, Elena, había fallecido a causa de un cáncer hacía 4 años y Jaime la extrañaba mucho. En este tiempo Jaime había decidido dedicarse a la escritura, pues era un hombre de estudios, que había estudiado filología española y había publicado varias obras novelescas que le habían servido para ganarse la vida. Este tenía ya 39 años y había decidido dedicar tiempo también a la crianza de sus 6 hijos. Juan ya era mayor de edad y su familia era de clase media alta. Bueno, vale. Este ya es el tercer capítulo y está ambientado entre 1956 y 1960. La infancia y la adolescencia de Juan, capítulo tercero, 1956-1960. Juan Lister había nacido en el seno de una familia humilde, que después se volvió de clase media alta, pues su padre se había vuelto escritor y había tenido un éxito considerable. Este siempre se mostró como un niño retraído, aunque muy inteligente y buen estudiante, pero poco empático y con unos intereses exclusivos y repetitivos. Era un chico que no se relacionaba con sus iguales o gente de su edad, y en cambio sí era muy capaz de memorizar cualquier recuerdo que veía o leía. Su adolescencia fue dura, pues su madre había fallecido cuando él tenía 14 años, y no fue muy popular en el colegio ni en el instituto, pues sus compañeros le tomaban por raro y se burlaban o le dejaban de lado. Le gustaba leer novelas caballerescas como Don Quijote, Florisandro, Lisuarte de Grecia y Los Sergos de Esplandián. También leía novelas picarescas como Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y La vida del Buscón. Era bastante particular en aficiones y le hubiera gustado verse envuelto en algún acto bélico como lo había hecho su padre. Ahora Juan tiene 18 años y estudia químicas, pues viene de buena familia y ha decidido ir a Madrid para realizar su carrera, o mejor dicho, decidió, pues esta historia está ambientada en el siglo XX. Así que se encaminó en tren hacia la gran ciudad y allí se encontró con tráfico, gentío, robos a tutiplén y otras curiosidades que nunca había visto en Vitoria ni en otras ciudades españolas que había visitado. Juan se alojaba en una residencia para estudiantes donde conoció a muchos amigos por conveniencia, pues a él no le gustaba demasiado relacionarse con otros. Así pues pasaron sus 4 años de carrera entre libros, fiestas y borracheras. Juan con 22 años regresó a Vitoria nuevamente, mucho más culto y más preparado, con más ganas de triunfar en la vida. Ahí se encontró con su padre Jaime, que había vuelto a casarse con una mujer llamada María. Era muy feliz, aunque nunca superó la muerte de su antigua esposa. Juan vio a su padre muy distinto, pues había cambiado mucho con estos 4 años pues se había vuelto más serio y retraído con respecto a antes. Hola hijo, ¿qué tal estás? Saludó. Juan le respondió que muy atareado con su nuevo oficio. Voy a trabajar, le contestó y se marchó. Juan se dirigió a su laboratorio, aunque todavía no tenía mucha experiencia en el estudio de las materias, estaba muy ilusionado con su oficio de químico y sus experimentos con materias, Llegó al laboratorio y saludó a sus compañeros. Hola chavales, ¿cómo va la cosa? Ellos le sonrieron, pues al fin y al cabo sus compañeros le protegían, pues su ingenuidad les inspiraba ternura. Juan se sentó frente a la mesa y empezó a mirar la tabla de las materias. Y así pasó la tarde, entre bromas, pero labores duras y muy mentales. Juan nunca había tenido amigos ni pareja, pues su introspección y su carácter introvertido se habían aseverado con los años. Volvió a casa de su padre, donde su hermano menor Santiago, se encontraba cenando junto con Jaime, su padre. Juan se sentó a la mesa y ahí estuvieron contando anécdotas. Y Jaime, el padre, se puso a hablar sobre la batalla del Ebro, en la que había participado. Estos escucharon absortos, pues era de gran interés para ellos. Bueno, voy con el siguiente capítulo, que se titula Jaime y su relato bélico. Está ambientado en 1960 y es el capítulo 4. Vale. Jaime comenzó a narrar cómo lo habían reclutado para luchar en el frente y los detalles más sádicos de aquella guerra. Su hijo Santiago quedó impactado, pues nunca había escuchado a su padre relatar tan fríamente aquellos actos. Juan, en cambio, se imaginó como tantas veces qué hubiera pasado si él mismo se hubiera visto envuelto en aquella guerra. Pusieron la televisión y ahí anunciaban el fusilamiento de unos hombres antifranquistas, cuyo delito único había sido rebelarse contra el dictador. Los tres charlaron y discutieron sobre la injusticia tal de aquellos actos.
También hablaron animadamente del oficio de Jaime, pues aquello era algo interesante para ambos, que interesaba a ambos hijos. Y este dijo que pronto publicaría su nueva obra. A la mañana siguiente Juan se levantó y se dirigió hacia su trabajo. Allí en la calle vio como la Guardia Civil propinó una paliza a un grupo de personas. Impactado, vio como el suelo se teñía de sangre y se alejó de ahí rápidamente. Jaime, por el contrario, se quedó en su casa escribiendo, dando rienda suelta a su gran imaginación. Santiago, el hijo menor de 13 años, fue a la escuela y ahí cantaron el himno franquista, como de costumbre y como todas las mañanas. Bueno, allí dieron una interesante clase de historia, matemáticas y lenguaje. A las 2:30 del mediodía volvieron a sus casas hablando los chicos de temas triviales y alegres. Algunos chicos de la clase de Santiago se les ocurrió la idea de cometer el hurto de una cartera, pero se contuvieron pues dieron con la temida Guardia Civil. Santiago llegó a casa y saludó a su padre, que estaba comiendo junto con María, su mujer, y se sentó a la mesa. Juan llegó poco después y ahí se sentó junto a ellos. Comieron unos buenos platos de pasta con tomate y bistec y bebieron refrescos de Coca-Cola. Juan se puso a hablar de cómo le había ido en el trabajo, aunque aún tenía poca experiencia como químico. La ciudad de Vitoria se estaba quedando desértica, pues eran las últimas semanas de junio y el curso escolar estaba a punto de terminar y los estudiantes estaban en pleno ajetreo. ¿Cómo va con el nuevo trabajo, padre?, preguntó Juan a Jaime. Este le contestó: voy regular, hijo, todavía no me ha venido la inspiración. Terminaron de comer y se fueron cada uno por su lado. Juan empezó a leer cierta novela caballeresca como acostumbraba. Jaime se paró a pensar en lo dura que había sido la posguerra española y en la devastadora dictadura del general Francisco Franco. Casi perdí la vida en la guerra y ahora me encuentro con esto, pensó cuando recordó su fugaz estancia en el frente. El carácter de Jaime se había vuelto más retraído y más introspectivo. Empezó a escribir absorto en sus pensamientos. El libro que escribía era sobre la guerra y posguerra. En realidad era un relato sobre lo que él había vivido y lo relataba de una forma muy cruda y muy real. Estaba totalmente concentrado cuando entró su esposa en la habitación donde él estaba escribiendo. Mi amor, vamos a cenar, le dijo. Y este responde: sí, claro, estoy a punto de terminar mi última obra. Ambos se dirigieron hacia el comedor y ahí cenaron junto con sus hijos. Estos hablaron de cómo les había ido el día y así terminó aquella peculiar jornada. Jaime se acostó pensando en lo que había visto en que lo que había visto en la televisión era terrible y deseó que acabase la dictadura de una vez. Bueno, pues ahora voy a leeros la última parte, que es el capítulo 5. Como digo, lo he escrito yo mismo y bueno, vamos a ver. Este capítulo va sobre el día 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que como los de Vitoria seguramente todos sabréis, pasó una gran atrocidad cometida por los grises en aquel 3 de marzo, una manifestación de los obreros, pero bueno, os lo leeré. La gran atrocidad de los grises, 1976, capítulo 5. Pasaron los años y Juan se volvió un hombre hecho y derecho. Tenía 38 años y se había casado y había tenido 2 hijos, un varón y una niña. Juan se había vuelto un químico de prestigio y se había vuelto más sensato y responsable. Era marzo del año 1976 y los obreros de Vitoria se manifestarían aquel día 3 de marzo en la iglesia del barrio de Zaramaga. Se haría una gran manifestación pacifista a la que Juan acudiría pues defendía los derechos de los obreros. Esa manifestación se llevaría a cabo aquella tarde en la ya mencionada iglesia de Zaramaga. El entonces ministro Manuel Fraga Iribarne era el responsable de las fuerzas de orden público de aquel entonces. Juan se dirigió a la iglesia sobre las 3 de la tarde. Esta estaba repleta de gente que había ido a manifestarse por sus derechos. Juan tuvo un mal presentimiento de que algo acabaría de mala manera. Sobre las 5 de la tarde se oyó una voz en el exterior que dijo: o abandonéis la iglesia o os gaseamos para que salgáis. Juan en ese momento sintió un temor que nunca había tenido, pues nunca había estado en tal situación. La amenaza de los grises se cumplió, y empezaron a gasear la iglesia, y el ambiente comenzó a volverse asfixiante, y todos tuvieron que salir de la iglesia. Juan, asustado, corrió hacia la salida, chocando con la avalancha de gente que trataba de salvarse igual que él. Afuera los grises lo recibieron con pelotas de goma y fuego real.
Juan recibió un golpe de porra de un policía que le rompió un trozo de la oreja izquierda. Este vio como varios hombres caían abatidos al suelo, ya teñido de sangre, y como las pelotas de goma volaban por todas partes. En ese momento Juan pensó que las ideas que había tenido en su juventud de la guerra eran totalmente erróneas y deseó poder salir vivo de aquella situación. El resultado de aquel bélico acto fueron 5 hombres muertos y más de 150 personas heridas. Juan volvió a su casa con la ropa ensangrentada por la herida de la oreja y su esposa le preguntó cómo había ido todo. Ha sido terrible, contestó Juan, y le explicó cuán bélico había sido ese acto. Por la radio y por la televisión escucharon el resultado de aquella fatídica operación policial. Dios mío, han muerto 5 personas, dijo su esposa Tania, al escuchar la terrible atrocidad de que los grises habían cometido. En ese momento sus 2 hijos entraron en la cocina y escucharon a sus padres. Francisco, el hijo mayor, ya comprendía lo que había pasado. Este lo había escuchado en el colegio y su hermana Elena también. Tania, su madre, les explicó: vuestro padre ha acudido a la manifestación y le han roto una oreja. Estos quedaron impactados por el suceso. Es una herida sin importancia, pero 5 personas han muerto, dijo Juan. Al día siguiente, el secretario general del Partido Socialdemócrata de Alemania canceló su entrevista con Manuel Fraga Iribarne. Este se llamaba Willy Brandt. Y aquel soldado Manuel Fraga intentó, junto con otros políticos visitando los serios, reducir el impacto de lo ocurrido. Bueno. Y estos serían mis relatos que he escrito hasta ahora. Espero que os haya gustado como os he leído estos relatos. Y bueno, pues si queréis más vídeos como este, ya sabéis, decídmelo por los comentarios. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.